Bienvenidos, esto es Mundo de Traders. Vamos a continuar con la siguiente lección. Estamos aprendiendo de cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Recuerden que invertir es un riesgo, no lo hagan si no lo tienen el conocimiento suficiente. En esta lección vamos a aprender sobre el tema de soportes y resistencias. Eh, en los videos anteriores ya habíamos revisado paso a paso cada uno de los temas, como abrir una cuenta demo, cómo comprar y vender en las acciones de un broker. Habíamos visto el tema de identificar los stocks, ¿sí? Pueden irse a la lista de las lecciones anteriores en caso de que no la hayan revisado para que se pongan al día y puedan continuar con el curso. Sin más que decir, vamos a continuar con esta lección. Entonces, para ver el tema de soportes y resistencias, pues vamos a abrir nuestra herramienta que estamos utilizando a manera de aprendizaje, que es el TradingView, ¿sí? TradingView vamos a poner en el buscador y nos vamos a la parte que nos dice gráficos, ¿sí? Es, como habíamos comentado, es una herramienta que tiene ciertas bondades, ¿sí? En modo free y también otras bondades de modo de pago, ¿sí? Entonces nos vamos a la parte de gráfico para poder empezar con la clase de hoy que se trata de soportes y resistencias. Listo. Entonces podemos ver aquí la gráfica, ¿sí? De velas de esta acción. Vamos a cambiar, vamos a poner un ejemplo Apple, ¿sí? Vamos a poner las acciones de Apple como este comportamiento. Vamos a borrar los gráficos que tenemos de dibujados. ¿Sí? Eliminar dibujos. Damos clic derecho y podemos poner en eliminar dibujos. Listo. En la parte de acá damos clic y podemos movilizar la gráfica. En la parte de inferior tenemos para minimizar y para maximizar. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Entonces podemos ir movilizándonos. Listo. No olviden suscribirse a fin de que reciban toda la información que estamos proporcionando. Es totalmente gratis, ¿sí? A fin de que ustedes tengan el conocimiento paso a paso y puedan introducirse en este tema de hacer trading en la Bolsa de Valores de Nueva York. Vamos a conocer qué es el tema de soportes y resistencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una línea de soporte? Si vamos, los soportes son puntos donde las acciones han realizado mínimos, ¿sí? Un ejemplo aquí, mire, es un mínimo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros procedemos nosotros a dibujar nuestra línea de soporte, ¿sí? Siempre donde han hecho mínimos, vamos a dibujar nuestra línea de soporte, ¿sí? Entonces voy a borrar. ¿Cómo dibujamos nuestras líneas de soporte? Pues vamos a poner en una barra de herramientas y donde dice línea horizontal, ¿sí? Vamos a buscar línea horizontal y vamos a dibujar nuestra línea de soporte, ¿sí? Justo en la parte inferior de la vela voy a hacer maximizar, ¿sí? Entonces tenemos dibujado nuestra línea de soporte, ¿sí? Estamos viendo las acciones de Apple a la fecha, ¿sí? Y siempre para el análisis pues vamos a dibujar lo que esté sucediendo en ese momento, ¿sí? Mire, entonces el soporte que estuvo más cercano es este de aquí. Sí, cómo se empieza luego a seguir viendo dónde más hay otro soporte. Sí, otro soporte lo encontramos en la parte de acá. Mire, siempre vamos a ir dibujando en la parte donde hizo mínimo, ¿sí? ¿Sí? Siempre donde la acción hizo mínimo, mire, ¿sí? Pues mire, un ejemplo, esto es así. Acá también, mire, acá hizo este mínimo donde dibujamos.
Miren, acá hizo un mínimo donde dibujamos y ahorita pues está comportándose así. Sí, entonces la acción está en este punto, la acción del precio, ¿sí? Y miren que estamos en el tema de pre-market, va a abrir a 172,49, está variando, ¿sí? Pero bueno, ese tema ya lo vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. Hoy estamos aprendiendo cómo identificar nuestros soportes y resistencia, ¿sí? Esta clase es totalmente práctica, ¿sí? Este curso totalmente práctico, lo que hacemos el día a día para analizar acciones y poder comprar en nuestra herramienta de trading, ¿sí? ¿Cómo vamos identificando? Sigamos identificando soportes, miren, siempre en las partes de donde hizo mínimos la acción, ¿sí? Miren, ¿sí? Sí, vamos a ir dibujando, ¿sí? Y en resumen, ¿qué se trata de estos soportes y resistencia? Recuerden que las acciones, el precio siempre se mueve con impulsos y retrocesos, ¿sí? Entonces, siempre en las partes mínimas vamos a ir dibujando nuestros soportes, ¿sí? Siempre en las partes donde hacen mínimos, ¿sí? ¿Sí? Aquí y aquí. ¿Y por qué es importante identificar nuestros soportes? Porque por lo general las acciones cuando están ya sea una tendencia alcista siempre hacen retrocesos y vuelven a buscar esos niveles de soporte, ¿sí? Sí, puede volver a buscar nuevamente este nivel de soporte. Entonces ya sabemos en a qué punto puede llegar el precio de la acción y nuevamente puede volver a subir, ¿sí? Puede hacer nuevamente esto, ¿sí? Puede volver a subir o incluso puede romper esta línea de soporte y puede llegar a buscar el siguiente nivel, ¿sí? De soporte que teníamos acá, ¿sí? Entonces por eso es importante identificar el tema de los soportes y resistencias. Entonces acá tendríamos en esta acciones de Apple, miren en la parte de acá, tendríamos aquí nuestro siguiente nivel de soporte que está dado por este punto, ¿sí? Entonces, como les comentaba, Apple puede ser que baje y nuevamente busque este nivel de soporte y haga un retroceso, ¿sí? Puede ser. Para llegar a tomar ese tema de criterios, pues tenemos que ir ingresando cada una de nuestras señales que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo, ahorita estamos aprendiendo lo que son soportes. Vámonos a pasar ahora a la parte vamos a hacer ejemplo en otra acción, ¿sí? Vamos a ver cómo está las acciones de Yeti, ¿sí? Vamos a eliminar también todo esto. Vamos a eliminar los dibujos. Como digo, esto es totalmente práctico y siempre lo vamos a realizar cuando queremos comprar acciones, ¿sí? Y vender. O sea, siempre tenemos que hacer nuestro análisis técnico y partiendo de los fundamentos como tal, dibujando nuestras líneas de soporte y resistencia. Y miren, vamos a dibujar nuestras líneas de soporte, ¿sí? En este gráfico, siempre en mínimos, ¿no? Miren, los soportes siempre va a estar en la parte de donde hacen mínimos las gráficas. Miren, aquí nosotros tenemos un nivel de soporte. ¿Y por qué dibujo el nivel de soporte aquí? Por este punto de acá, ¿sí? Miren, este punto volvió nuevamente a topar acá y también está topando por aquí, ¿sí? Como les decíamos, estas líneas son referenciales. Todo esto es un rango donde puede fluctuar el precio de la acción, ¿sí? Entonces, miren, y el precio sigue bajando, ¿sí? Podría ser que llegue, como les comento, a buscar sus líneas de soporte para nuevamente hacer un rebote, cambio de tendencia, ¿sí? Miren, aquí también nosotros podíamos haber dibujado, de hecho hay que dibujarlo acá, nuestra línea de soporte, miren, ¿sí? Entonces miren, aquí había una línea de soporte, ¿sí? Y estuvo actuando durante este tiempo, hasta este punto estuvo actuando como línea de soporte, ¿sí? Hasta este punto actuó como línea de soporte, pero si nos podemos darnos cuenta,
esta línea de soporte fue rota, ¿sí? Por la acción de precio, mire, y la acción sigue cayendo, ¿sí? Entonces, cuando una línea de soporte es rota, ¿sí? Hasta este punto se le conoce como todo esto como soporte, ¿sí? A esta línea. Y en el momento que la roto desde aquí empieza a convertirse en, en un nivel de resistencia, ¿sí? Se convirtió en un nivel de resistencia y en esa parte de ahí. ¿Y por qué se convirtió en un nivel de resistencia? Porque miren la acción ya tendió a bajar. Entonces, ¿cuál es el concepto de resistencia? Es que, por ejemplo, puede subir la acción, golpea casi, hace una resistencia nuevamente y vuelve a bajar, ¿sí? Entonces puede ser que otra vez golpee, sí, actuando como resistencia. Entonces, algún momento, de ser el caso, puede volver a romper este punto de resistencia de aquí, ¿sí? En cambio, ahí se convierte en soporte nuevamente, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ir chequeando más con más de detenimiento para que se pueda explicar, ¿sí? Ahorita ya hemos identificado nuestras líneas de soporte. Ahora, ¿cómo dibujamos nuestras líneas de resistencia? Vamos a buscar otra acción. Sí, vamos a poner Uber. Vamos a ponernos ahora, eliminamos los dibujos y vamos a ver qué son las líneas de resistencia. Sí, las líneas de resistencia, recuerden que las acciones de, ya sea haciendo máximos y mínimos, siempre van a tener este movimiento. Entonces, las líneas de resistencia se dibujan en los máximos, ¿sí? Aquí, ¿sí? Ahora vamos a dibujar en los picos, ¿sí? ¿Sí? En los picos. Vamos a dibujar nuestras líneas de resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de línea de resistencia? La línea de resistencia por lo general es donde el precio no puede superar. O sea, mire, hace un retroceso, golpea y puede ser que otra vez regrese, ¿sí? ¿Sí? Golpea y puede ser que otra vez regrese, ¿sí? Entonces estas son las líneas de resistencia, ¿sí? Entonces vamos a identificar líneas de resistencia en nuestro gráfico. Eliminar dibujos. Siempre es importante tener claro nuestras líneas de soporte y resistencia porque nos van a ayudar a tener un criterio de lo que puede suceder con la acción del precio. Como decíamos, hay que dibujar en máximo, ¿sí? Miren, el máximo lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a dibujar, ¿sí? Un nivel de resistencia. Los precios son, la historia se repite por lo general, ¿sí? El mercado tiene memoria, eso quiere decir que siempre hay que trazar, irnos hacia atrás en el tiempo y ir viendo dónde más hubo niveles de resistencia. Sí, miren, aquí hubo otro pico, vamos a dibujarle. Sí, miren aquí, miren. Y este pico que nosotros le dibujamos atrás, mire, está acá y coincide con los de acá. Entonces, por eso es importante identificar nuestros niveles de soporte y resistencia. Y si nos damos cuenta, el día de ayer ha hecho, miren, aquí este máximo y retrocedió la acción. ¿Sí? Está bajando. Y miren, y acá ha habido un máximo otra vez, miren este. Entonces nosotros ya teníamos que haber tenido dibujado este nivel de resistencia de aquí. Entonces, de antemano que sabíamos que la acción estaba subiendo, subiendo, subiendo de precio y se iba a encontrar con este nivel de resistencia, ¿sí? Se iba a encontrar con este nivel de resistencia, por lo que podía hacer un cambio de tendencia a la baja y eso es lo que sucedió. Por eso es importante saber dibujar los niveles de resistencia, ¿sí? Miren, hizo un nivel de resistencia y regresó. Lo mismo sucedió acá, miren, aquí hizo un máximo, ¿sí? En este punto y ya, y cayó. Entonces a esta fecha nosotros teníamos que haber dibujado este nivel de resistencia. Dibujamos el nivel de resistencia, la acción volvió a subir y sabíamos que aquí en este punto ya teníamos un nivel de resistencia y podía estar regresando la acción.
Y eso sucedió. La acción volvió a bajar, volvió a bajar, volvió a bajar. Y miren, otra vez volvió a subir. Y de antemano, como ya teníamos dibujado este nivel de resistencia, ¿sí? Entonces ya sabíamos que la acción podía estar haciendo un retroceso en este punto. Y eso es lo que se dio y sigue bajando, ¿sí? Miren, ¿sí? Entonces, por eso es importante ya dibujar de antemano los niveles de resistencia. Miren, ahorita nosotros ya le dejamos dibujado este nivel de resistencia, ¿sí? Todo este nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser que la acción, por ejemplo, nuevamente vuelva a subir y se golpee nuevamente este nivel de resistencia y ya podemos saber que puede hacer un retroceso en la parte de ahí, ¿sí? Voy a eliminar esto. Ojo, y como les comenté, todos los niveles de resistencia deben ser identificados. Vamos a poner Palantir. Sí, vamos a hacer otro ejemplo de niveles de resistencia. Vamos a eliminar esto. Sí, este es el tema diario que se debe realizar al momento de la compra y la venta de acciones, ¿sí? Para tener claro cómo se puede estar moviendo el precio. Todos estos indicadores hay que sumarlos a lo que vayamos aprendiendo, ¿sí? Miren, sí, entonces el precio ya está en el nivel de acá. Vamos a ver dónde estaba nuestro nivel de resistencia. Entonces, nivel de resistencia, recuerden que hay que irlo dibujando en los máximos, ¿sí? Miren, el precio sigue cayendo. Hay algunas acciones que se los puede ver fácilmente. Otras son un poco, hay que verlas más a detalle, ¿sí? Se puede ser un poco más complejas. No siempre las acciones se muestran de una manera fácil. Entonces, ahí va el expertise de cada una de las personas y eso es lo que se logra es con la práctica, ¿sí? Con la práctica y otra recomendación también es que si es que no se puede observar en una acción, pues simplemente hay que dejarle pasar. En el mercado hay muchas acciones, ¿sí? Miles de empresas donde se puede hacer trading. Entonces, si no se tiene claro, pues pasamos a otra acción. ¿Sí? Miren, entonces, trazamos nuestra línea de resistencia y ahorita está en el punto de abajo. Vámonos de un ejemplo a otra acción, ¿sí? Microsoft tal vez. Sí, mire. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo que ya le hemos explicado en canales, pero eliminemos este dibujo y mire. Entonces vamos a dibujar nuestro nivel de resistencia, ¿sí? ¿Dónde dibujamos nuestro nivel de resistencia? Miren, en este punto ha habido un nivel de resistencia, ¿sí? Y como les digo, el mercado tiene memoria y hay que irnos siempre hacia atrás, ¿sí? Siempre hacia atrás hay que identificar, miren, ¿sí? Acá ha habido el nivel de resistencia, entonces, ¿qué pasa? Entonces, recuerden que día a día van formándose las velas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si estábamos en la fecha de 18 de noviembre, ¿sí? El precio subió, subió, subió y golpeó, ¿sí? Y dejó ese máximo. Entonces nosotros ya a esta fecha teníamos que haber dibujado nuestro nivel de resistencia. Entonces el precio bajó, bajó, bajó y vemos que otra vez sube, 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 sube. Como ya teníamos dibujado este nivel de resistencia, ya de antemano podíamos saber que tentativamente si golpeaba en este punto podría ser un retroceso y eso es lo que hizo, mire. Retrocedió, retrocedió, retrocedió y nuevamente volvió a subir. Recuerden que esta línea de resistencia ya está dibujada. Entonces ya teníamos que estar alerta que nuevamente iba a golpear y de ser el caso, caer. ¿Sí? Y eso es lo que hizo. Bien. Entonces, por eso es importante las líneas de resistencia. Ahora, hay otra parte importante y es que las líneas de resistencia y las líneas de soporte se rompen. ¿Sí? Entonces, una vez que ya podemos dibujar nuestras líneas de soporte y nuestras líneas de resistencia, ahora vamos a ver los puntos donde se rompen, porque luego se convierten en las líneas de soporte, se convierten en líneas de resistencia y las líneas de resistencia se convierten en líneas de soporte. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Entonces, este curso es 100% práctico, ¿sí? De lo que se hace el día a día al momento de hacer trading, ¿sí? Entonces, miren, vamos dibujando en nuestras líneas de resistencia, ¿sí? En una gráfica.
el precio baja y mire, esta línea de resistencia en este nivel es rota, ¿sí? El precio sigue subiendo, ¿sí? El precio sigue subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Subió el precio y esta línea que cuando, cuando está de subida se llama, le conocemos como resistencia. ¿Por qué? Porque podía haber sucedido que golpee el precio nuevamente y siga resistiendo, que no le permita pasar, ¿sí? Entonces, sigue llamándose resistencia. Pero si se da el punto como acá que rompe, entonces se convierte ya desde aquí, le vamos a conocer como línea de soporte. Ya se convierte como una línea de soporte. ¿Por qué? Porque rompió este nivel de acá y podía haber hecho esto. Sí, sí, la acción del precio, sí. Entonces se comporta ya como un soporte, mire, ¿sí? Y eso por eso es lo que decíamos, si rompe una línea de resistencia, un nivel de resistencia, pues luego se convierte como un punto de soporte, ¿sí? Lo mismo sucede con lo contrario. Entonces déjenme eliminar este gráfico y ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a dibujar nuestros niveles de soporte. Entonces, mire, dibujamos nuestro nivel de soporte, ¿sí? Siempre en los mínimos. Sí, miren nuestros niveles de soporte. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el precio baja, ¿sí? Golpea aquí en este nivel de soporte, ¿sí? Golpea en este nivel de soporte y hacer un soporte podía haber hecho esto, ¿sí? Golpear, ¿sí? Golpear estos niveles de soporte, por eso se conocen como soporte. Golpea y el precio se sigue manteniendo, ¿sí? En este ejemplo le ponemos acá que se rompió, porque ¿qué pasa cuando se rompe un nivel de soporte? Cuando un nivel de soporte se rompe, se convierte en un nivel de resistencia. Entonces, hasta este punto de aquí actuó como soporte. Como lo rompió, ¿sí? Ahora el precio tiende a bajar, ¿sí? Tiende a bajar y busca el otro nivel de soporte que tengamos acá, por eso lo habíamos dibujado, busca el otro nivel de soporte y puede ser que la acción suba y golpee, miren acá, ¿sí? Entonces, desde este nivel ya se hace resistencia en cambio, ¿sí? Entonces, cuando se rompe un nivel de soporte, luego se convierte en resistencia. Entonces, mire, puede estar golpeando, ¿sí? ¿Sí? Resistencia. Y eso es lo que sucede en los mercados, ¿sí? Miren, se convirtió en resistencia y así, y sucesivamente rompe acá este nivel que estaba como soporte y puede ser que rebote y ahorita ya está convertido en resistencia, ¿sí? Hay que tener un poquito claro este tema de soportes y resistencia. Ahora, ¿por qué rompe estos niveles? Ya tendremos que analizar más a detalle y en los siguientes lecciones pues les indicaremos de cómo pueden romper esos niveles. Esta lección está enfocada en identificar soportes y resistencias y comprender cuando un soporte se rompe, se convierte en resistencia y cuando una resistencia se rompe, se convierte en soporte. Vámonos a la parte práctica. Vamos a poner moderna, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ya en la parte práctica como tal? Siempre miramos al pasado, ¿no? Miren, entonces de aquí, miren, había un nivel de soporte, ¿sí? Porque hizo mínimo. ¿Qué hago? Voy a mi herramienta y dibujo, siempre en el mínimo. Dibujo mi nivel de soporte. Y miren lo que está pasando actualmente, está golpeando ese nivel de soporte, ¿sí? Entonces, tentativamente, ¿qué podría suceder? ¿Sí? Que haga un rebote, ¿sí? Podría suceder, pero
como le digo, todo va de la mano con los demás indicadores que poco a poco vamos a ir aprendiendo para saber si realmente va a dar el cambio de tendencia o no. Pero ahorita está golpeando, entonces ya sabemos, ¿sí? Voy a dibujar mis niveles de resistencia. Sí, mi nivel de resistencia, como digo, son los picos que hacen. Miren, aquí hay un nivel de resistencia por este punto de aquí, ¿sí? Tenemos otro nivel de resistencia que está por acá. Y tenemos este nivel de resistencia que está dado por este pico de acá, ¿sí? Entonces, por este pico de acá, nuestro nivel de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué podría suceder? Que la acción en un momento, si es que sube, mire, nuevamente golpee este nivel de resistencia, nivel de resistencia, y regrese la acción, ¿sí? Entonces, es importante identificar, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, no se olviden escribirnos sus comentarios, con gusto nosotros podemos solventar y ir aclarando cualquier consulta que tengan, ¿sí? Este curso es totalmente gratis, compartimos información que es útil y puedan paso a paso aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto es todo por hoy. No se olviden practicar. Y esto es Mundo de Traders.